Uno de los intelectuales católicos, juristas, ¿no? O sea, en el campo de las leyes especialmente, pero no solo, también de la filosofía, uno de los intelectuales católicos más importantes en Estados Unidos es el profesor Robert Peter George, Robert P. George, más conocido así, con su inicial en vez de Peter, que es un profesor que ha sido uno de los intelectuales más importantes de un instituto, el Instituto Witherspoon, y es profesor en la Universidad de Princeton, una de las grandes universidades de lo que se conoce como la Ivy League, ¿no? La liga de las grandes universidades, de las famosas universidades de Estados Unidos, donde está Yale, está Harvard, Dartmouth, etcétera, etcétera, las grandes universidades, ¿no? Él me sorprendió porque recientemente en su página en Facebook, que como comprenderán ustedes me gusta seguir, porque es un intelectual con ideas brillantes y sencillas, fáciles de seguir, ¿no? Y en su página en Facebook informó lo siguiente, así de la manera más sencilla y sin aspavientos, ¿no? Como una nota cualquiera, así tipo, me acabo de comprar una bolsa de chocolates, puso lo siguiente, y traduzco textualmente, dice, uno de los juristas, o sea, intelectuales en materia legal, más brillantes e influyentes de nuestro país, de los Estados Unidos, el profesor Adrian Vermeule, con B chica, Adrian Vermeule, de las Escuelas de Leyes de Harvard, acaba de ser recibido en la Iglesia Católica, es decir, se acaba de convertir al catolicismo. ¿Cómo la Iglesia, sigue escribiendo Robbie George, el profesor Robert George, cómo la Iglesia, debilitada y herida como está en este momento histórico, teniendo en cuenta además que las peores de sus heridas son autoinfligidas, ¿no? Es decir, buena parte de la vergüenza de la Iglesia es por culpa de nosotros los católicos y de aquellos católicos, incluyendo sacerdotes, que han dado un testimonio horrible de la Iglesia, especialmente en Estados Unidos con el escándalo de los abusos sexuales, ¿no? Dice George, vuelvo a lo que dice, cómo la Iglesia debilitada y herida como se encuentra en este momento histórico sigue atrayendo a esta pléyade extraordinaria de hombres y mujeres es para mí, bueno, ¿cómo decirlo? 3 puntos, es un milagro. Y efectivamente es un milagro porque yo había oído hablar del profesor Adrian Vermeule, y aunque su apellido suene a Bermúdez, parecido al mío, se escribe muy distinto. Es un apellido de origen británico, además es con B chica, se escribe de forma muy distinta, ¿no? Se escribe Vermeule, Vermeule. Y yo había oído hablar de él porque una de las teorías más importantes y más aceptadas tanto por comentaristas de izquierda como de derecha sobre las reformas que se deberían realizar en la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿no? Esta enorme fuerza política del sistema democrático norteamericano que es la Corte Suprema, y que, como saben ustedes, es la que legalizó el aborto con la decisión Roe versus Wade, y es la que el año pasado legalizó las uniones homosexuales equiparándolas al matrimonio. Él había planteado una reforma en la Corte Suprema para que no tenga este enorme poder dudosamente democrático, ¿no? Porque al final son 9 jueces miembros de la Corte Suprema, en la actualidad 8 porque uno ha fallecido y todavía no han elegido a su sucesor, y aunque los miembros de la Corte Suprema son propuestos por el presidente de la República y son luego investigados y votados por el Senado de los Estados Unidos, ese es el único momento democrático, ¿no?, de la elección de un juez. Luego, el juez supremo, como en muchos de nuestros países,
asume el cargo de por vida. Y las decisiones que tome son decisiones definitivas que no pueden ser contestadas por los otros poderes que sí tienen un origen democrático. El poder ejecutivo, el presidente es elegido por votos y su gobierno es temporal, solamente puede ser elegido por 2 periodos consecutivos de 4 años cada uno. Los senadores, que tienen periodos de 6 años y son reelegidos o son votados, y los congresistas, que tienen que ser reelegidos cada 2 años, ¿no? Ese es el ciclo, un ciclo verdaderamente de participación democrática. Entonces, yo había leído a este Adrian Vermeule o Adrián Vermeule, y me había impresionado su argumentación, y como salía que era un profesor de Harvard, yo suponía que era uno de estos titanes de Harvard, pues, que pasan los 60 años, que son estos grandes intelectuales supuestamente conocidos, pero de pronto veo la foto en la página en Facebook del profesor Robbie George y me encuentro con que está la foto de Vermeule, y Vermeule es un muchachito prácticamente. Claro, ustedes son la mayoría de los que me escuchan bastante más jóvenes que yo, ¿no? Y se lo ve extremadamente joven, es muy delgado, además vestido muy informalmente, con camisa, corbata y chaqueta, pero de todas maneras muy juvenil, muy informal. Y me entero que Vermeule tiene 43 años. O sea, para el peso y la talla intelectual que tiene, es un pimpollo, es un jovencito, ¿no? Vermeule tiene 46 años, no 43, 46 años. La biografía que estoy leyendo tiene 3 años. O sea, estoy un poco atrasado. Tiene 46 años. Pero de todas maneras, o sea, incluso en la foto que aparece en la página de Facebook del profesor George, se lo ve jovencísimo, ¿no? Vermeule resulta que es un coloso a su edad de derecho constitucional, derecho administrativo y las teorías de diseño institucional, como instituciones como la Corte Suprema. Es autor de 8 libros sobre leyes, es profesor principal, es decir, ya con tenure, que enseña derecho administrativo, aplicación de la ley, o sea, legislación, y derecho constitucional. Y resulta que, o sea, por curiosidad, como les digo, yo había leído a Vermeule creyendo que era uno de estos grandes señores, pues ancianos del derecho, por la seriedad de su texto, y no solamente la seriedad de su texto, sino la seriedad con que distintas facciones políticas de izquierda y de derecha, revistas jurídicas de izquierda y de derecha, la importancia que le habían dado. Es de verdad de sorprenderse, ¿no? Y resulta que, investigando un poquito sobre Vermeule para poder enterarme más de él y de su proceso de conversión, es miembro de una familia protestante intelectual de mucho peso. Resulta que sus papás son intelectuales de gran peso, sus abuelos eran intelectuales conocidos, y ya en la zona de Nueva Inglaterra, es decir, en el noreste de los Estados Unidos, Vermeule era un apellido vinculado a una élite intelectual, ¿no? Su madre, Emily Vermeule, es una especialista en cultura clásica y era también profesora de Harvard. Creo que hasta ahora es profesora de Harvard. No estoy seguro, pero para cuando se escribió esta biografía que yo he leído de Adrian Vermeule, 3 años atrás la mamá todavía era profesora en Harvard, ¿no? Y su papá es un famoso curador, el curador más importante del Museo de Artes, del el Museo de Boston, que es de Boston Museum of Fine Arts, es una de las instituciones culturales más importantes que hay, y justamente la persona encargada de seleccionar cuáles son los textos o componentes artísticos que tienen auténtico valor histórico y cuál es su peso histórico y su valor, incluso su valor financiero nominal, es su papá, y su papá es Cornelius Clarkson Vermeule III, ¿no? Porque existen 2 Cornelius Clarkson Vermeule antes que él, Cornelius Clarkson Vermeule Jr. y Cornelius Clarkson Vermeule Sr., que eran ambos famosos
profesores en la Universidad de Boston y en los alrededores en el mundo cultural de Boston. Y resulta que la hermana de Adrian Vermeule, Blakey Vermeule, es profesora de inglés en la Universidad de Stanford, que es otra universidad de la Ivy League. Y ustedes me dirán, bueno, Alejandro, pero ¿por qué te detienes tanto en los pergaminos de Vermeule? Me detengo porque me admiro como Robbie George en que alguien de esa talla y calidad intelectual sea capaz precisamente de descubrir en la fe un camino de conversión. Y una de las cosas que dice Vermeule, que como buen intelectual es sumamente discreto, una de las cosas que señala Vermeule es que para él la conversión al catolicismo fue un proceso lento, intelectual, inteligente, culto, básicamente una conversión a través de la mente y del conocimiento, no una cosa emocional. No fue un arrebato emocional, fue parte de un proceso. Y eso es lo que me parece interesante, que una persona con este prestigio intelectual, con este pergamino intelectual, con este hábito intelectual, o sea, alguien criado en un hogar culto, intelectual, ponderado, sea capaz de encontrar en la fe católica algo que apele de tal manera a su intelecto que lo anime a romper con una tradición familiar tan larga y de tanta prosapia simplemente porque ha encontrado la verdad. Así que, Adrian Vermeule, Dios te bendiga y bienvenido a la Iglesia Católica. Que tengan un buen día.